Buenos días a todos. Les doy una cordial bienvenida al cuarto webinar del Instituto de Profesionalización de Competencia y Contratación Pública. Recordar que estos foros son uno por mes y se logran realizar gracias a la disposición de las personas con funciones en rectoría de contratación pública y en algunos casos de autoridades de competencia, lo que una vez más se les agradece. Lo mismo a las tantísimas personas que se conectan de todos los países de Iberoamérica para participar de estos webinars mensuales. Un anuncio logístico. Hemos colocado en el chat un formulario de asistencia que a su vez nos facilita la emisión de los certificados de participación de este webinar, por lo que le agradeceríamos muchísimo lo puedan completar. El tema que nos reúne este día es el compliance voluntario al clausulado vinculante para favorecer la competencia, el valor por el dinero y la integridad en la contratación pública. Para disertar sobre el tema, tenemos con nosotros destacados profesionales que contarán con 10 minutos cada uno para su ponencia. Y al final tendremos 15 minutos para responder preguntas que ustedes, los asistentes, pueden realizarle directamente a los panelistas o preguntas abiertas. Les ruego dejen sus preguntas en el chat para que no se les olvide al final en la sesión y poder formularlas en ese espacio de preguntas y respuestas. Nuestros panelistas que nos acompañan este día son Alejandro Canónico Saravia, de España y Venezuela, doctor en Derecho de la Universidad de La Coruña, magíster de Syntactiarum en Historia Regional por la Universidad de Margarita, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela y graduado de abogado por la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de Margarita y profesor en la Universidad Internacional de Rioja. Es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, del Instituto Internacional del Derecho Administrativo y de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. También es coordinador nacional de la Red Iberoamericana de Contratación Pública y cuenta con una amplia producción científica entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas en temas vinculados al derecho público y a la gestión pública. También nos acompaña Paula Ballesteros Murillo, de Costa Rica, asesora legal de gerencia logística, más de 15 años de experiencia profesional relacionada con la gestión de consultoría, desarrollo de equipos, transferencia de conocimientos y desarrollo del potencial humano, gestión de competencias para el liderazgo y proyectos transformacionales basados en tecnología, gestión del cambio y la cultura y proceso de estrategia. Cuenta con experiencia gerencial en proyectos para empresas de distintos sectores, salud, gobierno, finanzas, consumo masivo, educación y tecnología. Otro de nuestros panelistas es Jorge Ignacio Muratorio, de Argentina, abogado administrativista, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster profesional en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, socio de O'Farrell, Buenos Aires, a cargo del Departamento de Derecho Público y Regulación Económica, profesor de Derecho Administrativo en posgrados, más de 80 publicaciones, calificación Panda 2 en el Chambers Latin America, colaboraciones en contratación pública para Banco Mundial y Unión Europea. También nos acompaña Cristian Campos Monge, de Costa Rica, director del Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública, ex miembro de la Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica, fue asesor y fiscalizador en la Contraloría General de la República, investigador y profesor de posgrado universitario. Consultor líder de CIC Consultores Asociados en Estrategia Pública, Derecho Público, Constitucional, Telecomunicaciones, Competencia, Contratación Pública, Regulatorio, otro. Posee estudios de doctorado y posgrado en España y Costa Rica en INCAE y otros centros superiores. Con esta breve introducción, le dejo la palabra al señor Alejandro Canónico Saravia de España para iniciar con estas disertaciones de esta mañana. Bueno, buenos días y buenas tardes a quienes se encuentran en un uso horario distinto. En primer lugar, agradecer la presentación de Regina y, por supuesto, también la invitación del Instituto
profesionalizante en competencia y contratación pública que dirige nuestro gran amigo, el doctor Cristian Campos, a quien agradezco también personalmente por la invitación a participar en este encuentro. Y por supuesto, complacido de compartir este espacio con el distinguido doctor Jorge Muratorio y con Paula Ballesteros, también especialistas en esta área. Por razones de tiempo, me voy a circunscribir a generar algunas reflexiones sobre el tema que se nos ha encomendado en esta oportunidad, que habla sobre el compliance en la contratación pública y fundamentalmente plantea una premisa muy interesante sobre si es necesario mantener un compliance voluntario o exigir como un requisito obligatorio en los procedimientos de contratación pública a la vista de algunos elementos como la competencia y la integridad, que me parecen elementos fundamentales. Y decía que me parecía muy interesante el título porque nos invita a generar reflexiones. No obstante, es importante partir de premisas conceptuales iniciales, ¿no? Uno, hablamos del compliance y sabemos la consolidación de la noción desde una perspectiva del derecho privado y de las empresas privadas, fundamentalmente, que fue a partir de esa concepción que se generó la necesidad de implementar elementos de compliance. Y en esta oportunidad tratamos de hablar de compliance desde una perspectiva del compliance en el sector público y específicamente en temas de contratación pública. Pues bien, el compliance, para quienes nos escuchan y a lo mejor no están muy familiarizados, supone una suerte de cumplimiento, y por eso es su término, de elementos, establecimiento de programas, de estrategias para exhibir el cumplimiento de elementos normativos y elementos fundamentales de las empresas privadas en particular. Y esto nos lleva a la primera reflexión, que efectivamente era necesario hablar del compliance e implementar temas de compliance y fundamentalmente a propósito, por supuesto, de la reforma del Código Penal, donde se incorpora en España fundamentalmente la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles o las empresas o las personas jurídicas fundamentalmente. Ahora bien, cuando hablamos de compliance, el compliance en el sector público y específicamente compliance en la contratación pública, al inicio, para quienes estudiábamos el tema del derecho público, nos parecía un tema a lo mejor innecesario o redundante, toda vez que los elementos de compliance siempre he entendido compliance como el cumplimiento o la obligación de cumplimiento de la norma por parte del sector público estaba inserto dentro de la propia noción del sector público. Mucho más cuando existen organismos de control específicos, tanto de control interno como control externo, llamados al cumplimiento de la necesidad de cumplir con las reglas legales y reglamentarias. Ahora bien, el compliance en el sector público no solamente estaría en la escena del cumplimiento de las reglas naturales y obligatorias que debe cumplir el sector público, sino también, en este caso en particular, sobre la base de la contratación pública, estaría encaminado a que el sector público, a que los organismos de contratación le exigieran a las empresas el cumplimiento de algunos programas de compliance precisamente para participar de alguna forma en los procedimientos de contratación. Y esto nos lleva a entender los conceptos que se han incorporado en el título, que ya lo adelantamos. El tema de la competencia, que es importante desde la perspectiva de la participación del sector privado en las contrataciones públicas. Y por otra parte, el tema de la integridad, que es un principio, una noción fundamental de cumplimiento del propio sector público a la hora de implementar, de activar o tramitar los procedimientos de contratación pública. Y desde esa perspectiva debe observarse, por una parte, el sector privado que debe cumplir, que además dentro de una perspectiva general puede decirse que no es obligatorio, pero se le invita a cumplir con los programas de compliance para eximirse de alguna responsabilidad penal eventual, y esto lo lleva fundamentalmente al cumplimiento de esos requisitos precisamente por el cumplimiento de la ley y también por un tema de resguardo de la reputación de la empresa. Y por otra parte, el sector público, si bien es cierto
que siempre está obligado a cumplir la norma y a cumplir con los mecanismos propios del control, de la auditoría interna, del control posterior, también estarían llamados al cumplimiento de unos principios genéricos del sector público, pero específicos en materia de contratación pública, como el tema fundamental de la integridad. Integridad que nos lleva a entender que debe tratar de eliminarse los conflictos de intereses, los elementos de corrupción y todos estos temas de irregularidades en el cumplimiento de la norma. Pero no solamente eso, sino además asociado a el tema reputacional para las empresas, el sector público también estaría encaminado dentro del cumplimiento o la integración de los elementos de compliance en su tramitación a generar confianza en la población, confianza en la gestión del público. En consecuencia, para empezar a generar conclusiones concretas, es importante, si bien es cierto que al inicio nos costaba entender como una moda de cumplimiento, modas de establecer términos como es el compliance en el sector público, nos interesa en definitiva que el sector público incorpore elementos de compliance, insisto, para tratar de minimizar estos elementos irregulares en la contratación pública, exigirle a los contratistas o a los participantes en los procedimientos de contratación cumplimientos mínimos de las reglas y las normas, pero al mismo tiempo sirve para que el sector público, dentro del ejercicio de esa función pública, se extreme de alguna forma, interiorice la necesidad, no solamente porque además es obligatorio el cumplimiento de la ley, sino también la incorporación de otros elementos que además van a apuntar a que el sector público pueda rescatar de alguna forma o mantener, como estamos hablando en términos genéricos y no sabemos en el espacio gráfico en donde nos encontremos, mantener esa confianza, esa integridad que debe desarrollarse desde la perspectiva de la gestión pública. Y termino con este comentario. Por ejemplo, cuando hablábamos de temas de competencia, que creo que es fundamental hablarlo en los temas de contratación pública, porque sin duda alguna hay que conectarlo con la competencia, porque esa es la finalidad de un contrato público, independientemente que por supuesto esté inserto de una gestión pública. Lo importante es generar ese espacio de competencia. Y en España, la semana pasada se dictó una guía sobre contratación pública y competencia que lo produce, por supuesto, es un soft law, es una guía de referencia, de recomendación, que lo produce precisamente la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que efectivamente participa precisamente para, de alguna forma, incorporar algunos elementos que hoy en día se empiezan a tratar, pero en el sentido de garantizar esa noción fundamental que es la competencia, porque importante implementar elementos de compliance, ya sea obligatorio o voluntario, importante implementar incluso elementos de contratación estratégica, pero esos elementos de compliance y esos elementos propios de la contratación estratégica, que muy bien lo ha tratado también el profesor Cristian Campos en algunos de sus trabajos, es importante incorporarlos sin menoscabar los elementos de competencia, que son en definitiva los que van a garantizar la disminución de estas situaciones irregulares que se pudieran plantear en la contratación pública y además nos va a permitir cumplir con otro principio fundamental, que es el principio de eficiencia en la gestión pública, y de ello no escapa la contratación pública. En definitiva, tenemos una serie de regulaciones que nos invitan a cumplir con algunos requisitos y por supuesto nos invitan a cumplir fundamentalmente con los principios de la contratación pública y además los principios de la gestión pública en general, que además, independientemente de donde nos encontremos, en América, en España, en Europa, muchas veces esos principios son los que nos permiten hablar en código de entendimiento porque realmente son principios que se comparten en los diferentes espacios geográficos. Yo con esto termino la reflexión por razones de tiempo y por supuesto quedo abierto a cualquier inquietud, cualquier observación que se pueda generar con posterioridad. Reitero el agradecimiento y bueno, y dejo en la palabra a la moderadora, a nuestra amiga Regina. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Y creo que es muy interesante lo que tú señalas sobre la posibilidad que las autoridades rectoras de la contratación pública puedan exigir estos manuales o programas de compliance en contratación pública, puesto que
Eso lleva inmerso, como tú bien lo manifestaste, un compliance en la competencia que se lleva a cabo en esos procesos, que es uno de los principios rectores de la contratación pública y que sale favorecido tanto el gobierno que compra, que muchas veces hay señalamientos de integridad, ¿verdad?, que deberían de abordarse en estos manuales, como los oferentes al saber que son procesos transparentes y bajo el principio de competencia y no de preferencia hacia alguien. Entonces, a mí en lo particular me seduce mucho ese requisito que mencionas de solicitar un programa de cumplimiento a los oferentes públicos. Ahora damos paso a Paula Ballesteros. Muchas gracias y muy buenos días. Al igual que Alejandro, pues agradecerle a Cristian y al instituto y a los panelistas que hacen que estos eventos sean tan importantes y tan robustos para conocimiento de todos. Voy a compartir una presentación, más que todo para proponer algunos elementos que consideraría relevantes sobre este tema. Yo quiero contarles particularmente a quienes nos acompañan que no son de Costa Rica, que la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institución que yo represento en este minuto, ha sido voluntariamente la primera organización en el país que se certifica 37001-2016, la norma ISO del Sistema de Gestión Antisoborno. Esto es muy relevante para nosotros porque a propósito de los elementos que nos compartía Alejandro, pues cuando hablamos de cumplimiento y cuando hablamos de normas ISO, la premisa es que es voluntaria, aún para las instituciones públicas. Y esto es relevante porque sin duda alguna tenemos un marco jurídico igualmente robusto al que nos compartía Alejandro, con una ley de enriquecimiento contra el enriquecimiento ilícito, la Ley General de Compra Pública, la Ley de Responsabilidad de las Sociedades Anónimas o Personas Jurídicas, Código Penal y otras instancias. Pero lo cierto del caso es que cuando hablamos de una institución como la Caja, donde tenemos contrataciones que pueden rondar perfectamente los 800 millones de dólares anuales, con más de 60 procedimientos o más, inclusive en materia de adquisición de medicamentos, implementos médicos, materias primas, reactivos y otros, ciertamente esto adquiere muchísima más relevancia. Por los elementos que compartían anteriormente, estamos hablando de confianza, estamos hablando de competencia, estamos hablando de sumar elementos bajo ese código de entendimiento, que también me gustó mucho la expresión, donde el mercado, que es un socio estratégico fundamental para poder satisfacer el interés público y en lo que la Caja atañe, precisamente para poder garantizar la salud y la vida de nuestros usuarios, como instancia prestadora de servicios por definición, lo cierto del caso es que adquiere muchísimo mayor relevancia. ¿Por qué fue una apuesta para la Caja y para la gerencia de logística a aplicar la ISO 37001? Pues sin duda alguna porque estaba dentro de un marco general de gobernanza de la cadena de aprovisionamiento de bienes y servicios que nosotros lideramos internamente. Ciertamente creemos en los mismos valores. Hay una importancia de garantizar confianza en este gran ecosistema de compras de salud, porque la integridad dentro del concepto de probidad y de transparencia es fundamental, y también la competencia. Creemos en la sana competencia, especialmente en nichos que son tan complicados como es precisamente la salud, y a veces en mercados tan pequeñitos como representa América Latina o Centroamérica para algunos de los grandes proveedores, especialmente de tecnología innovadora. ¿Qué es lo que queremos con esto? Una apuesta, sin duda alguna, de generar resultados visibles en nuestros procesos, en una gestión de riesgos, en una eficiencia de gasto y en una sana relación de los proveedores, mejorando nuestro propio rendimiento o desempeño en materia de contratación pública. ¿Por qué hay que fortalecer la relación de los proveedores? Por lo dicho, es un socio comercial sumamente estratégico. Por definición de la ley nacional, es un aliado cuando estamos en la gestión de la ejecución contractual. Es un aliado respecto a la gestión de los conflictos de intereses potenciales y a la gestión de los riesgos cuando nos oferta.
y es un aliado en la comprensión de la dinámica de oferta de mercado nacional e internacional, con lo cual nosotros podemos ir evolucionando en los objetos contractuales de nuestra compra. Y entonces hoy por hoy nosotros le apostamos a este sistema del 37001, donde lo venimos madurando y lo venimos generando un proceso de sostenibilidad, incorporando otros parámetros que nos dicta la norma 9001 de calidad y la norma 22301 de continuidad del negocio, ambas también ISO. ¿Por qué lo planteo? Por lo dicho, queremos una apuesta de compliance voluntario que vaya marcando nuestra cultura de gestión antisoborno, de cultura de continuidad y de calidad en la prestación de todos nuestros servicios administrativos, clínicos y financieros, que pueda ser percibido por la población a nuestro alrededor, por nuestro entorno, en cuenta los mismos proveedores. ¿Cuál es nuestro punto de partida? El que las acabo de contar. Este sistema de gestión antisoborno, del cual yo soy la función de cumplimiento, está anclado en la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, que es el corazón de las proveedorías a nivel de la caja, con una promesa de escalabilidad paulatinamente al resto de las instancias autorizadas para compra pública en nuestra institución. Partimos de la integración de la norma con nuestro modelo de gestión de riesgos o de control interno, del modelo de reclutamiento, del modelo de gestión financiera, del modelo de gestión de procesos y de una gobernanza participativa entre los diferentes actores claves, no solo los que operan y tramitan la compra, sino también nuestras instancias superiores, como es la junta directiva y nuestros propios gerentes. ¿Qué queremos? Fortalecer el concepto de nuestra ley de la buena fe negocial, prever y prevenir esos conflictos y gestionar relaciones íntegras, porque creemos que podemos sentarnos con los proveedores en un marco de confianza y de transparencia que nos termina de fortalecer estos grandes ambientes. ¿Qué pretendemos finalmente con esta alineación? Lo que el mismo sistema ISO y el mismo sistema de control interno nos dicen históricamente. Prevengan y detengan los riesgos. Hay un enfoque que es proactivo en función de una lectura de nuestro contexto, de nuestras partes interesadas y de nuestras necesidades y expectativas alrededor de cada uno de ellos. Generen sus debidas diligencias, que son cruciales para conocer a nuestro socio comercial, así como nuestro socio comercial nos conoce a nosotros también, y cumplamos estándares de integridad. Gestionemos los conflictos de interés, que son vitales para la transparencia y la responsabilidad en los procesos de contratación, de forma tal que podemos seguir siendo parte de procesos de conocimiento, de investigación, de innovación y de contratación en ambientes donde vamos a administrar los potenciales riesgos de conflicto de interés o inclusive del soborno mismo. ¿En qué creemos? El cumplimiento normativo. No hay punto de quiebre o de discusión respecto a esto, porque ciertamente tenemos un marco de legalidad como institución pública a la que nos debemos, pero también entendemos que hay un enfoque completamente sistémico, del cual esperamos por competencia y evidentemente por todas las novedades que trae nuestro régimen de contratación pública en materia de compra estratégica, de compra innovadora y compra sustentable. Creemos que con los proveedores podemos hacer trabajos extraordinarios de seguir construyendo conjuntamente esas soluciones que requieren nuestros usuarios finales. ¿Cómo lo hacemos? Con esta gobernanza participativa. Nosotros no pensamos en generar una cláusula obligatoria necesariamente para nuestros proveedores, pero aspiramos a que así como nosotros dimos el primer paso hacia el cumplimiento voluntario, cada uno de nuestros socios comerciales también diga presente y dé esos pasos importantes. ¿Cómo lo hacemos? Con reglas claras y transparentes que empezamos a fortalecer en nuestros pliegos de condiciones técnicos y funcionales, con mecanismos de consulta, con denuncia protegida, que hoy por hoy pueden hacerlo a través de nuestra página web, con el compromiso de nuestra política de probidad, de protección de los denunciantes y confidencialidad, si fuera así requerido por el denunciante, con una competencia sana, donde aspiramos a que no hayan prácticas colusorias, no hayan prácticas restrictivas o vinculadas a esos conflictos de interés o riesgos de soborno que a veces sugieren la definición orientada hacia ciertos proveedores de algunas de las contrataciones. Y aquí es donde la competencia y donde el rol
del proveedor o socio comercial es fundamental para nosotros. Porque a la final, cuando hablamos de una cultura de cumplimiento, no hablamos estrictamente de nuestras unidades de compra o de los funcionarios y funcionarias que participan de ellas con tanta integridad y compromiso. Estamos hablando del ecosistema nuevamente como un conjunto. ¿Qué nos ha permitido esta fórmula voluntaria de abrazar el compliance como elemento complementario precisamente a nuestro bloque de legalidad ya de por sí inherente? Ha sido un impacto extraordinario respecto a la revisión de procesos, una gestión por procesos donde vamos viéndolo bajo este nuevo esquema o este enfoque y esta comprensión de abrazar el entendimiento del contexto, de las partes, de las normas, de las finalidades que tienen las normas. Buscamos promover esas relaciones comerciales de manera íntegra y transparente, gestionar los riesgos, anticipando los eventos, y eso supone un espíritu absolutamente crítico, no solo de cara al control social, político y jurídico al que nos vemos altamente expuestos, sino también al autocrítico, donde podemos y debemos identificar nuevos riesgos, los controles y evaluar la efectividad de los mismos. Y también compartir los riesgos, porque eso supone que trasladamos a aquellos que nos podemos gestionar esperando que dentro de la voluntariedad y el compromiso también de la transparencia y la sana competencia, nuestros socios asuman su parte. Queremos esa calidad y esa continuidad porque estamos pensando en nuestros usuarios. Esto no es una estampita, a pesar de que el reconocimiento es importante, es un compromiso extraordinario haber sido certificados por una empresa internacional como NQA, precisamente para poder cumplir con la regla de la 37001. ¿Dónde estamos encontrando el impacto y el beneficio con nuestros socios? Esto es muy importante de cara al alcance de este espacio que nos han compartido. En primer lugar, queremos tener reglas muy claras y anticipadas en nuestros pliegos. Eso supone no solo ser parte de los filtros naturales de los recursos de objeción y de apelación que son inherentes a la compra, sino también a los procesos de audiencias, a los procesos de comprensión de que efectivamente hay soluciones que pueden ser o superar nuestras definiciones técnicas de los aspectos contractuales dentro de los canales de análisis, de consulta y de denuncia inclusive que podemos utilizar y que ya están habilitados. Hacemos esos procesos de consulta y de denuncia seguras, hacemos un marco de corresponsabilidad, porque también es importante cada vez que nos invitan a ciertos espacios, que somos parte de ciertas reuniones, de proyectos, de negociaciones conjuntas y marcos similares, pues lo que queremos es también documentar ese marco de corresponsabilidad de nuestros socios. Y esperamos que cuenten también con esa apertura para poder dimensionar los objetos y también las medidas que ellos están adoptando voluntariamente para poder minimizar los riesgos de soborno y los riesgos de incumplimientos en términos generales. Y aquí es importante porque el compliance no solo abarca los parámetros jurídicos o legales y reglamentarios que hoy existen, también son los éticos de cada organización y son los voluntarios que podamos ir concertando en el proceso de la madurez. ¿Qué queremos respecto a la oferta del valor por dinero? Pues ciertamente, 2 minutos. Claro, ciertamente como su concepto lo dice, no queremos simplemente el precio, sino queremos esa calidad, trazabilidad, sostenibilidad a propósito de competencias limpias, de transparencia de la interacción y de la debida diligencia que en conjunto queremos documentar. ¿Hacia dónde vamos? Mejorar reputaciones. Esto es un interés común para todo nuestro ecosistema. ¿Queremos diferencias competitivas? Sí, porque vamos a sumar la transparencia como uno de los estandartes y baluartes de la diferencia y del valor agregado. Queremos operar con integridad, no solo desde ese cumplimiento normativo, sino del valor que nos apoyan las partes interesadas. Y aquí están todos los diferentes involucrados completamente visibles. Nos apostamos en confianza de las auditorías, de la mejora continua, del ambiente de competencia y de las garantías de cumplimiento que vamos a ir marcando juntos en este proceso de cumplimiento. Gracias. Muchas gracias, Paula. Ahora le cedo la palabra al señor Jorge Muratorio. Muchísimas gracias, Regina. Muy buenos días o buenas tardes, de acuerdo a donde estén a todos.
muy agradecido y con el Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública. Es un placer poder estar hoy aquí con ustedes. Especial agradecimiento al profesor Cristian Campos. Y bueno, y un placer integrar este panel con los expertos Alejandro Canónico Sarabia y Paula Ballestero Munillo. En cuanto al compliance como cumplimiento normativo, en Argentina también está regulado en términos muy similares a los que ya han sido también expuestos. Esto es en una ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en concreto para la contratación pública se prevé que existan estos llamados programas de integridad que deben tener las compañías que quieren ser oferentes y contratistas de la administración. Y va a ser obligatorio tener este programa de integridad para los contratos más importantes. Ahora, dicho esto, quisiera dedicar los minutos que me quedan un poco a los principios de concurrencia y competencia para complementar un poco lo que se viene exponiendo y la importancia que tiene en materia de compliance para prevenir prácticas anticompetitivas y, en su caso, sancionarlas, etc. Eh, Estos principios de concurrencia y de competencia, por concurrencia creo que podemos entender que vengan la mayor cantidad de oferentes posibles. Mientras más oferentes, mejor va a poder elegir la administración. Y segundo, que no vengan solamente para ser muchos, sino que vengan para competir comportándose como adversarios de mercado. Es decir, una verdadera puja, que es la idea de todo sistema de selección de contratistas, donde los oferentes presenten sus mejores propuestas de calidad y precio para poder superar a los competidores. Por supuesto que estos principios de concurrencia y competencia que tienen que orientar toda la interpretación de la normativa de contrataciones no son los únicos. Sabemos bien que las leyes de contrataciones actualmente están estableciendo más de 10 principios, entre 10 y 20 como promedio. Entonces hay otros también muy importantes, como la juridicidad, como la legalidad presupuestaria, la integridad, que es parte de lo que estamos mencionando y es un pilar fundamental, como la transparencia y la igualdad también de quienes pujan en esas licitaciones. Entonces, todos estos principios es importante, estos principios generales de la contratación pública, tanto el de la competencia y concurrencia como los demás y los que por razones de tiempo ya no vamos a mencionar, pero todos esos principios, ninguno va a tener un valor absoluto. Se interrelacionan entre sí en un juego de ponderaciones donde hay que buscar siempre que todos armónicamente tengan aplicación. Entonces, es cierto que hay casos donde habrá que estar dispuestos a que haya menos competencia y hay casos donde tal vez otro principio tenga que ceder para que haya más competencia. Eh, Evidentemente, la competencia ya tiene en general fundamento constitucional, está exigida la competencia para, por ejemplo, en las contrataciones públicas por la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción como uno de los principios básicos, junto con tener criterios objetivos. Integra también los principios del Protocolo de Compras Públicas del Mercosur y tantos otros tratados que bien conocemos. Quisiera destacar entonces que algunos de los momentos en que se ve con más claridad la necesidad de asegurar la concurrencia y la competencia. Primero, la planeación, ¿no? Otro de los principios, a veces inclusive implícito, la planeación. Si no hay planificación en nuestras contrataciones de cómo se va a producir la concurrencia y la competencia, bueno, puede pasar que esto no se dé adecuadamente. Entonces, para planear una contratación ya hay que planearla con competencia, ¿no? Con esa competencia real, efectiva. Esto supone estudios de mercado, que pueden ser a través de las propias consultas al mercado, como lo prevén algunas leyes, como la ley española de contratos públicos del 2017, u otras. Nosotros tenemos mecanismos como consultar proyectos de pliego. Entonces, primero, saber que estamos comprando cosas que se va a poder competir en su oferta de suministro de bienes, obras o servicios y adecuadamente. Segundo, el organismo también en esta planeación tiene que analizar el grado de concentración del mercado para saber efectivamente qué conviene hacer. Así, por ejemplo, lo voy a decir muy al paso, pero los acuerdos marco, que son tan convenientes para algunos temas,
pueden traer problemas de competencia porque no dejan de ser un cierre parcial del mercado. Entonces, eso también es un punto a analizar. ¿Qué tipo de contratación vamos a hacer? ¿Cuáles son las variables de la competencia que se espera que se pongan en funcionamiento? Luego, un tema fundamental, la, digamos, anticolusión. No basta con tener previsiones en los pliegos de anticolusión y que se van a rechazar las ofertas si hubo colusión o rescindir el contrato, sino que esto efectivamente no suceda, para lo cual también hay que tener estrategias de contratación, ir cambiando lo que se contrata, buscar la forma de que no haya esa concertación entre los oferentes, pidiéndole cosas que los obligue realmente a competir, sabiendo cómo están, qué tienen en el mercado, ¿no? Entonces, cambiar un poco a veces esa lógica de la administración que es tan predecible, sabiendo que ser tan predecible tiene una contra, que es la posibilidad de colusión de los oferentes. Luego y rápidamente, bueno, muy importante elegir el procedimiento. Creo que todos estamos de acuerdo que la licitación pública, los procedimientos competitivos, no solamente producen mejor calidad y precio para la administración, sino que evitan sobreprecios y además producen ahorros. La Comisión del Mercado y Defensa de la Competencia de España ha actualizado estos días su reporte sobre contrataciones públicas y cuenta cómo, por ejemplo, hace unos años la menor utilización de la licitación pública llevó a un 10% en el encarecimiento de los precios. Nuestra Corte también ha dicho, especialmente la Corte Suprema ha dicho que la licitación pública ayuda a evitar esos sobreprecios. En la medida en que haya competencia va a haber ahorros también. Luego, ya casi termino, entonces algunas ideas para la competencia, ¿no? Bueno, la división en lotes. También queremos que participen las pymes. En general nuestros estados contratan fundamentalmente con pymes. Pocas veces lo hacen con grandes empresas. En el día a día son pymes. Bueno, esas pymes por ahí no están en condiciones de llevar adelante todo un contrato de suministro de bienes, por ejemplo. Entonces, bueno, la división en lotes. Pero al mismo tiempo tener en cuenta que esa división en lotes no lleve a coludir y a repartirse los lotes, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a ser una decisión ingeniosa la que se va a tener que tomar. Y luego en la contratación pública estratégica, que como el doctor Canónico Sarabia bien apunta, ha destacado tanto el profesor Cristian Campos, esa contratación estratégica que nos lleva a exigir en los contratos otro tipo de cumplimiento de políticas públicas, sociales, medioambientales, etcétera, es muy importante que analicemos que no vayan en contra de la competencia. Es decir, que lo que le vamos a pedir en materia medioambiental, social, a las empresas, bueno, sea conocido, sea gradual, sea progresivo, para que lo puedan cumplir y no encuentren en estas exigencias de la contratación estratégica barreras de ingreso. Es decir, no por querer hacer un bien, terminemos complicando y encareciendo la licitación. Ya sabemos que es bastante difícil explicar que las contrataciones públicas no se adjudican al precio más bajo, sino a la oferta más conveniente. Y los precios van a subir en la medida en que tengan exigencias medioambientales, sociales, económicas, etc. Entonces, ya que esto es así, por lo menos que haya mayor competencia para que estos contratos que van a tener sus costos, a su vez no tengan mayores costos por falta de competencia. Bueno, y finalmente para terminar, también entonces en la competencia, la necesidad de estudiar que no haya barreras de ingreso mediante exigencias de antecedentes inapropiadas, exorbitantes, o barreras de entrada a través de exigencias técnicas que no siempre son necesarias, o a veces nadie está dispuesto a revisar las cuestiones técnicas, al menos los abogados están dispuestos a dejarlas pasar muchas veces cuando algún control de, digamos, de razonabilidad tiene que haber. Y luego, fundamentalmente, también la competencia, todo lo hemos visto hasta acá en la fase preparatoria, pero también en la fase de ejecución. No cambiemos en los términos del contrato o en su interpretación aquello que fue exigido al momento de la puja de la licitación. Y finalmente, lo que servirá para esto es mucha información y mucha estadística y entonces poder sí saber aprender de la experiencia y así saber en qué casos estamos mejorando con la competencia la eficiencia y el resultado que busca la administración. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por esta disertación. Ahora paso la palabra al doctor Cristian Campos. Bueno, muchas gracias, Regina.
por la precisa moderación que realiza y siempre colaborando gustosamente con estos esfuerzos. Naturalmente, pues es un gran gusto y un honor compartir la mesa con los queridos profesores, investigadores Alejandro y Jorge, que es bastante frecuente que nos encontremos, siempre analizando diferentes temáticas del derecho y en este caso de la contratación y la competencia. Y también un gran gusto toparme nuevamente a Paula de la Caja Costarricense y que nos comenta, por lo menos en mi criterio, de los pocos que creo que están haciendo muy bien las cosas en temas de compliance, es precisamente esta institución, que es un referente para el caso de Costa Rica, pero que también es un referente a nivel latinoamericano de cómo sí se tienen que hacer las cosas, sobre todo en temas muy delicados, siempre sensibles, como es todo este mercado de la adquisición de tecnologías sanitarias y medicamentos. Creo que con mucho más razón que en ese tipo de mercado se justifica y se explica el por qué hay que adentrarnos en estos compromisos de compliance. Yo no quiero, pues evidentemente, abusar del tiempo. Lo que vamos a compartir son unas cuantas ideas nada más para luego, pues, abrir el espacio final de unas cuantas preguntas que se puedan compartir con los expertos que están aquí en la mesa. Vamos a comentar que ciertamente los países han venido experimentando una suerte de transformación de su marco jurídico en competencia como en contratación pública. Tenemos desde Chile, que en diciembre pasado inicia con toda una reforma en el caso de la contratación, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, 16 de abril pasado, México inicia con la publicación de todo un cambio legal fuerte en el tema de la contratación estatal. Y así otros ejemplos que toman mucho de las buenas prácticas que se ven de Europa y que también toman en cuenta que hay un ordenamiento jurídico que no ha venido contestando los desafíos más importantes sobre los asuntos del manejo de los recursos públicos, la contratación estatal y la satisfacción oportuna del interés general. Estos marcos jurídicos que se remozan es en ambas vías, tanto en el caso de competencia como en el caso de la contratación estatal. E incluso encontramos normas en el marco jurídico de competencia que se preocupan de regular específicamente para o pensando en los agentes económicos que tienen como oficio ser a su vez oferentes o contratistas de los estados, de las administraciones públicas. Entonces, esta vorágine o este proceso de cambio legal ha venido en línea de buscar mayor armonía o sintonía entre dos mundos que no siempre se conversan, que no siempre dialogan sobre la necesidad de tener una coordinación, empezando porque las mismas normas, las mismas leyes tengan una armonía inteligente sobre lo que podemos provocar como impacto en el mercado de la contratación estatal. A partir de ahí, es cierto que también hemos venido encontrando, no algo que realmente es nuevo, porque hablar de la ética, hablar de la integridad, realmente siempre lo hemos tenido. La diferencia es que cada vez hemos venido observando que los marcos legales vienen colocando lo que se conoce en alguna doctrina, por ejemplo, Juan Carlos Morón de Perú ha escrito bastante sobre este tema, uno de sus trabajos sobre las cláusulas anticorrupción en la contratación estatal. De hecho, Perú tiene pocos meses de estar con un nuevo marco legal de contratación pública e introduce las cláusulas anticorrupción. Bueno, ¿y por qué es la cláusula anticorrupción? Yo no veo solamente la anticorrupción como un tema
de esa práctica que me lleva a la posible comisión de delitos que son contra la hacienda pública. La corrupción tiene que ver con la integridad y la integridad tiene que ver en el concepto que se ha venido incorporando en estas reformas de los marcos legales. La integridad supone que los agentes económicos asumen el compromiso de desarrollar, y casi que la coincidencia está en todas estas reformas, los conocidos programas de cumplimiento normativo. Y ese es el meollo del asunto con el compliance, los programas de cumplimiento, que no solamente es, evidentemente, una especie de compromiso general de actuar con ética. No solamente es eso, porque ciertamente sucede mucho, bueno, y a mí, que a veces algunos periodistas me preguntan ante ciertos casos de corrupción, pero ¿cómo el Estado sigue contratando a estos que han venido cometiendo y están siendo investigados por procesos penales? ¿Por qué le sigue contratando? Bueno, porque no hemos llegado al punto de que esta parte de integridad relacionada con el tema de competencia y programas de cumplimiento tenga una labor preventiva, sea posible de forma preventiva, por un lado, pues bloquear a aquellos agentes que no se comportan respetando programas de cumplimiento, cómo fomentar la adopción de estos programas de cumplimiento para que ayuden, ¿verdad? No es que va a paliar, lamentablemente no va a paliar del todo un flagelo que se presenta con frecuencia, que es la presencia de prácticas anticompetitivas o la presencia de prácticas de corrupción, pero sí por lo menos va a ir ayudando en la línea correcta de incentivar y motivar por la presencia de mayor conducta con integridad, con ética, con probidad. Entonces, en este movimiento de los países por hacer estos cambios legales, hemos venido remozando un concepto de principio de integridad que incluye formalmente no solamente el principio en sí mismo, sino una conducta positiva, una conducta generativa, donde los agentes tienen que adoptar, crear instrumentos, transparentar información. El mismo compromiso que existe en algunos países de pasar a los proveedores a una dinámica de contratación electrónica, donde los proveedores tienen que insertar su información, sus accionistas, sus representantes legales, el beneficiario final, toda esta información, colocarla para que sea objeto de escrutinio público, además de, evidentemente, el adoptar formalmente acuerdos que tienen por fin promover en la gobernanza, en la completa figura de la sociedad o del agente económico, un compromiso por un programa efectivamente de observancia a las normas, a las leyes, a los reglamentos, a todo lo que es el cumplimiento normativo. Hemos también visto cómo se remoza la necesidad de que el principio de competencia, que muy bien el doctor Muratorio ha explicado lo que es la competencia y la libre concurrencia, como principios de siempre de la contratación pública, pero que no terminamos de entender que a mayor competencia, bien lo decía el doctor Alejandro también, la competencia, a mayor competencia, el único que gana es el interés general, que es un poco esta suerte del principio que hemos venido conociendo por valor por el dinero, donde de los pocos recursos que hay que hacer la maximización del uso de esos recursos, y ahí es donde la contratación hecha con competencia, observando competencia, viviendo en su plenitud la competencia, logra su partido. Porque ante escasos recursos, que los agentes económicos entiendan que pueden efectivamente moverse en un ámbito de plena competencia, donde las barreras de entrada son solamente aquellas que realmente se justifican, donde saben que los agentes económicos están comprometidos a actuar sin intercambio de información, sin estar conociendo informaciones previas, sin ese escenario de potenciales acuerdos que son ilícitos o acuerdos colusorios, pues entendiendo que el ambiente sí se presta a la competencia, lo que logramos efectivamente son esos beneficios que son muy positivos para que ese principio de valor por el dinero logre su cometido.
Los programas de cumplimiento, entonces, se tienen que unir, y así está en la normativa, y por eso me parece importante el tema de este webinar, en una moda, si se quiere decir de esta forma. Así como hace muchos años los agentes económicos entendieron la importancia de tener un programa de responsabilidad social y empezamos a ver empresas que colocaban logos y signos y ganaban premios por tener un compromiso formal de responsabilidad social, ¿verdad? Esa idea que teníamos de que se vale que las empresas lucren, que se hagan ricas, pero que también deben tener un componente social y por lo tanto empezaron a ingresar en una serie de actividades, particularmente en el campo ambiental. Pues bueno, hoy en día estamos ante algo parecido donde los agentes económicos deben entender que es necesario diferenciarse, tener un plus adicional por adoptar efectivamente un programa de cumplimiento. Por programa de cumplimiento podremos observar las muchas recomendaciones que nos dan las autoridades de competencia. Bien nos decía Alejandro que efectivamente hace pocos días la Comisión de Mercados, el rector de competencia de España, ha lanzado un mejoramiento de su guía en el campo de la contratación pública. Pues bueno, las autoridades de competencia particularmente tienen muy desarrollado en qué consiste un programa de cumplimiento, cuáles son esos mínimos de un programa de cumplimiento. Yo siempre me quedo en el tema del programa de cumplimiento, en el elemento riesgo, componente del control interno. Control interno es el ADN con el cual deben funcionar los diferentes agentes del Estado público, como también las empresas o los agentes económicos, que es poder tener una cultura de identificación de todos esos riesgos que puedan comprometer a un agente económico a caer potencialmente en un incumplimiento normativo, ante un riesgo de colusión, ante un riesgo de ir en contra de ese mandato general de actuar siempre respetando las reglas. Pues bueno, desarrollando un programa de cumplimiento que tenga muy presente el poder identificar los riesgos, ponerle nombre y apellidos a esos riesgos, poder trabajar en un plan de administración de esos riesgos que pasa por todo el tema de la jerarquía de una empresa, el programa de gobernanza que tiene esta empresa y por lo tanto que eso que hacen los agentes económicos, así como sucedía tiempo atrás con los programas de responsabilidad social, podamos darle un valor adicional. Yo no concibo la contratación estratégica, que es un concepto que se viene cada vez hablando más, sobre todo en los países latinoamericanos, aunque en Europa hace mucho se habla de la contratación estratégica. Pues bueno, está muy bien hablar del tema de la promoción de las pymes, está muy bien hablar de el cerramiento de brechas que hay en temas de grupos vulnerables, de poblaciones indígenas, étnicas, discriminaciones que se presentan y que la contratación estatal sea un instrumento para ir poco a poco cerrando esas brechas. Pero la contratación estratégica no se puede concebir si no tiene como un pilar precisamente también la necesidad de el desarrollo de los programas de cumplimiento donde está todo el elemento de la integridad. Creo que Paula nos deja un claro ejemplo, ¿verdad? De que cuando hablamos del compliance, no solo es el agente económico el que tiene que comprometerse con la adopción de un programa de cumplimiento, es también el agente público, la administración pública, que se comporta y es un agente económico que compra bienes y servicios y que sobre todo pensando en el mercado de la contratación pública, lo hemos hablado en otros webinars, bien sabemos que la contratación pública tiene un músculo poderoso de intervenir en el mercado, de poder incentivar la conducta de los agentes económicos. Muchos agentes económicos dependen, si no el 100%, de una alta factura de ventas al Estado. Pues bueno, el Estado no puede perder de vista que esa fuerza que tiene de poder incentivar, construir conductas en los agentes económicos, tiene que aprovecharla también llevándolos a la sensibilización, el compromiso de la opción de programas de cumplimiento. Y tiene que llegar el momento, y aquí creo que con esta idea cierro, tiene que llegar el momento en que, como bien lo hace la Caja de Costa Rica, tenemos que colocar en el desempeño de los proveedores, tenemos que reconocer en los sistemas de calificación de ofertas e idealmente en algún momento tendremos que colocar como un compromiso de admisibilidad que se adopten los programas de cumplimiento.
Ojo que ya hay normas, ya hay países que cuando un oferente decide presentar su plica a una administración pública, está comprometiéndose con un elenco de principios y postulados y directrices y lineamientos de carácter de integridad, donde está la necesidad de adoptar programas de cumplimiento. Lo que pasa es que eso hay que irlo operativizando en poder evaluar y dar seguimiento a que eso no se quede en algo escrito, sino que sea práctico. Por lo tanto, cuando nosotros pasemos a valorar en sistemas de calificación y más allá, colocar en una cláusula de admisibilidad la existencia de programas de cumplimiento, porque en principio yo creo que nadie diría, mire, es que eso puede ser una barrera de entrada. Bueno, yo no sé si alguien diría, es barrera de entrada que un agente económico se comprometa con tener una conducta de siempre someterse, respetar y atender las reglas de juego y respetar el marco Cristian, normativo y actuar con ética. Entonces, un dar ese minuto. paso, sí, cierro, ese paso es fundamental porque hay cosas que a veces hay que forzarlas. Yo creo que como sociedades, como países o estados sociales de derecho, hay cosas donde ha tenido que ser la ley la que fuerce para que ciertas conductas cambien en beneficio de precisamente el desarrollo, el progreso de los países. Pues bueno, yo creo que en materia de contratación pública, en el mercado de la contratación pública, los agentes económicos deben entender que en general las sociedades están muy cansadas de ciertas conductas que se presentan. No quieren más prácticas anticompetitivas, no quieren corrupción, quieren que los fondos públicos se manejen con ética, con integridad, con compromiso hacia las normas. Pues bueno, me parece importante que planteemos la necesidad de que estos programas de cumplimiento dejen de ser voluntarios y pasemos a colocarlo como una norma evidentemente vinculante para que incentivemos la conducta, la cultura, la creación de una cultura necesaria en los estados. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Tenemos varias preguntas aquí. Voy a leer las 4 preguntas y le voy a dar el espacio a los panelistas para que puedan responder una de ellas. Tenemos a Eliezer Leal, pregunta, buen día, ¿cómo implementar el ISO 37001 en mi institución? Creo que es bien amplia. También tenemos la pregunta de Roger Ureña de Costa Rica. ¿Existe una norma de contratación que versa sobre contratación entre entidades de derecho público que trata que primero se debe contratar con entidades del Estado antes de incluir sujetos de derecho privado? En ese contexto, me parece que eso limita en muchas ocasiones generar contrataciones abiertas que logren productos o servicios de mayor calidad. La entidad de derecho público debería concursar en las mismas condiciones de los sujetos privados. Tenemos a Marjorie Chávez Alpizar. Aprovecho la oportunidad para consultar si las normas ISO que han mencionado hasta el momento relativas a la prevención de corrupción y antisoborno está siendo acreditada solo por entidades privadas, como menciona la doctora Paula, o si adicionalmente la INTECO, Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, está brindando el servicio de certificación para las instituciones, empresas o personas que lo deseen obtener. Finalmente tenemos una 4ª pregunta de Heriberto Berrocal Carvajal. Dice, la contratación pública en Costa Rica ha sido un modelo de globalización, pues en términos generales el contexto de la norma y la regulación son similares a los de Latinoamérica. Por ejemplo, el caso de las pymes. Sin embargo, recientemente se modificó la ley para equipar a las pymes con las cooperativas. ¿Existe al nivel latinoamericano esta equiparación o algún caso similar? Y aquí tenemos a Pablo Vicente Bautista. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al implementar y mantener programas de compliance? Esto por temas de tiempo es que he hecho todas las preguntas a los 4 panelistas y les doy 1 minuto a cada panelista para que pueda responder a la pregunta, alguna de las preguntas. Gracias. No sé quién quisiera iniciar.
Si les parece, me refiero rápidamente a la implementación de una ISO. Vamos a ver, aprovecho, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son sus desafíos y quién certifica? Son coincidentes, ocupamos el compromiso de las autoridades. Sin el compromiso de las autoridades no hay sistema de cumplimiento independientemente de cuál normativa se abrigue con ella. Luego se ocupa una cultura organizacional de cumplimiento en todo lo que estamos dispuestos a adoptar. Ocupamos una integración con los procesos institucionales porque ciertamente son esquemas específicos que tienen que empezar a coexistir con nuestros ambientes de control interno, nuestros procesos y nuestra visión de cómo se hace la gestión pública y la rendición de las cuentas. Ocupamos un compromiso sostenido y permanente respecto a la evaluación y la identificación de los riesgos y de los controles que estamos apostando y sin duda alguna de nuestros socios comerciales, porque como decía Cristian, en el momento que alguien empieza a ver esto como una barrera a la competencia o a la participación, sencillamente el sistema deja de tener sentido porque hay una vulnerabilidad desde la propia falta de compromiso de nuestro ecosistema o socios, independientemente de quiénes sean. Entonces hay que entender que no es una barrera. ¿Quién certifica? Una empresa que esté certificada para certificar y en este minuto en Costa Rica no lo hay. Nosotros acudimos por vía de la contratación pública a contratar con NQA, que está certificada por UCAS de Gran Bretaña, precisamente para poder ser certificados. Entonces, en este momento creo que no hay desarrollo en el mercado sobre esto. Y estos son los mismos desafíos. Las formas en que nosotros implementamos la ISO y estamos madurando y sosteniéndolo son los mismos desafíos a los que nos enfrentamos, porque es una constante de ir generando la credibilidad y la robustez del sistema. Muchas gracias, Paula. ¿Algún otro panelista que quisiera hacer uso de su minuto? Y bueno, lo voy a aprovechar para no sé, hacer una reflexión general porque entiendo que muchas de las preguntas están referidas a la realidad costarricense, pero en general he visto aquí al final del chat hay una que habla sobre los retos, ¿no? De la implementación de los programas de compliance fundamentalmente. Y efectivamente, como lo planteaba Cristian, bueno, pudiera ser una política pública encaminada a generar una obligatoriedad de los programas de compliance, pero eso evidentemente genera algunos retos. Unos retos, por supuesto, ameritaría una incorporación en normas, y no digo una reforma porque no voy a hablar en términos de una realidad específica, pero una implementación en las reglas normativas de alguna forma incorporar esa obligatoriedad, si esa es la decisión estatal, ¿no? Y eso hace también que o previo o posterior se genere un cambio de cultura organizacional, un cambio, por supuesto, que supone una perspectiva distinta y sin duda pudiera ir encaminado a reducir los conflictos de interés, los elementos de corrupción y, por supuesto, ayudaría a mantener el principio de integridad fundamentalmente. Integridad, y en este caso, conectado con el principio de eficiencia. Lo que sí pudiera generar, y eso hay que manejarlo porque ya se ha planteado a lo largo de la sesión, el riesgo de que se convierta en un requisito más y que haga precisamente un efecto contrario, ¿no? Que no invite a la competencia, sino inhiba la participación de algunos actores económicos que, bueno, que a lo mejor decidan no participar por el agregado de requisitos. 30 segundos, Alejandro. Vale, con esto termino. Un asunto que es importante destacar, que efectivamente hay muchos actores económicos que no desean participar en el sector público precisamente porque supone una carga importante, ¿no? Y estos programas de cumplimiento pudieran generar una carga adicional. Entonces, la reflexión final es que hay que tener mucho tacto a la hora de implementar este tipo de sistemas para precisamente no incurrir en una práctica o unas consecuencias contrarias a lo que se pretende con la implementación de estos programas de compliance. Con esto termino. Y disculpen. Muchas gracias, Alejandro. Jorge, un minuto. Bueno,
Bueno, gracias. Me refiero a dos temitas rápidamente. Uno, me parece que los programas de compliance, de integridad, de compliance, tienen que contemplar los dos grandes problemas de las contrataciones públicas, que son la corrupción y la colusión. Por lo tanto, los principios de integridad y los principios de concurrencia y competencia lo tienen que tener lo más claro posible. Nos ha tocado también asistir a compañías que han hecho sus programas de compliance, y la verdad que cuando una compañía hace un programa de compliance, reflexiona sobre muchas cosas que por ahí a veces no lo hacía, de cómo se comporta, de cómo se maneja con otros oferentes, etcétera, con cámaras empresarias, etcétera. Y todo eso sirve para que a veces ya de por sí piense sobre el tema. Lo segundo es una pregunta sobre si el Estado, al comprarse a sí mismo o a sus empresas, etcétera, con eso no distorsiona la competencia. Bueno, efectivamente, nosotros hemos tenido en Argentina un poco las dos visiones. Antes el Estado estaba obligado a comprar a sus empresas lo que sus empresas producían en forma directa, digamos. Ahora no, se han cambiado las normas y bueno, el Estado debe, si le compra a una empresa pública, esa empresa pública tiene que ser en condiciones de mercado, de competencia y sin privilegios. Y ya no hay obligación de que el Estado compre el combustible a su empresa de petróleo, los pasajes de aviación a la línea aérea, o que pague los sueldos públicos a través del banco estatal, sino que esto queda abierto y lo pone en competencia. Creo que puede ser una medida sana. Vamos a ver cómo evoluciona. Gracias. Gracias, Jorge. Ahora, Cristian. Sí, muchas gracias. En el minuto para no abusar de la hora del webinar y que ha estado realmente valiosísimo con los aportes de los tres compañeros de la mesa. Yo me quedo con la que habla un poco los desafíos y cómo lograrlo. Efectivamente, como lo dice el doctor Canónico, hay que poner sobre la mesa si el marco jurídico que tenemos establecido en nuestros países tiene lo que para mí en el 2018-2019 fue toda una tarea, que fue sensibilizar, en el caso de la autoridad de competencia en la que yo colaboraba como miembro, sobre la relación de estos dos mundos que no siempre se están hablando. Hoy por hoy, en este marco jurídico, la autoridad de competencia tiene la capacidad de inhabilitar agentes económicos del mercado de la contratación pública si lo ha encontrado que ha infringido normas que tienen que ver con las prácticas colusorias, en general con el incumplimiento o con lo que es precisamente la conducta de prácticas anticompetitivas. Y también la autoridad de competencia tiene la posibilidad de hacer abogacía de competencia específicamente en los pliegos de condiciones y bueno, hay una necesaria vinculación, coordinación entre las dos autoridades. Y yo creo que ahí es donde está el punto importante. Para los que estamos en esta webinar, que es tantísima gente, que hay que agradecer, tanta gente que le da seguimiento a estos valiosos esfuerzos, si tenemos la posibilidad de aconsejar e influir en la necesidad de que estos marcos legales tengan un diálogo más directo, más diáfano, para que las normas de competencia y de contratación se hablen, se coordinen y sea posible la prevención y la sanción de estos agentes económicos, pues bueno, yo creo que enhorabuena. Por ahí empezamos. Y lo último, nada más, evidentemente, la creación de una cultura a partir de la profesionalización cada vez más de los funcionarios públicos, pero también de los miembros de los agentes económicos para que comprendan mejor los retos a los que se enfrenta en lo que es programa de cumplimiento. Muchas gracias, Regina. Agradezco a los panelistas por sus exposiciones que realmente estuvieron muy interesantes esta mañana. Valió el tiempo que nos hemos pasado de 9 minutos el día de hoy. Y agradezco a la participación de todos los asistentes a este webinar y a las preguntas que todavía quedan en el chat, que usualmente el instituto manda respuestas a ellas. Así que muchas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias, chao. Muchas gracias. Un saludo.